me ha redimido por su amor. Muchísimas gracias por continuar con nosotros desde el campus de un proyecto de fe. Dios honra a los que le honran. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, tres verdades maravillosas allí se encuentran. En primer lugar, la promesa de Dios de hacer bien a Elí y a su casa. Sin embargo, Dios no pudo cumplir esa promesa, la promesa de bendición perpetua. Dios tiene un vivo deseo de bendecir a su pueblo. Dios tiene un vivo deseo de bendecir a sus hijos. Pero hay una condición, es la fidelidad a Él, es el temor a Él, es honrar su santa y bendita palabra. ¿Cuál fue el pecado de Elí? ¿Adulterio? ¿Fornicación? No, descuido. Descuidó su vida espiritual, engordó, se encontraba en una condición de obesidad, le dio lugar al ocio y por ende le dio lugar a la indiferencia. ¿Sabe usted que el gran pecado de Sodoma y de Gomorra, el gran pecado por el cual vino el juicio de Dios, pues se relaciona con la ociosidad? Bueno, realmente dos conductas inadecuadas delante de Dios. No supieron manejar la abundancia. Abundancia de pan, dice la Biblia, y ociosidad. Bueno, pues Elí tenía abundancia de pan, engordó y ociosidad. Y esto lo llevó a la indiferencia. ¿Tenía Elí el libro de Proverbios donde se habla de la disciplina correctiva y de la disciplina formativa de los hijos? No, pero tenía el Pentateuco. En el Pentateuco se habla con claridad cómo debemos educar a nuestros hijos, cómo debemos criar a nuestros hijos. Debemos criarlos en el temor de Dios, que ellos sientan respeto por la gloria de Dios, que no profanen lo sagrado. El caso de Elí no es un caso, digámoslo así, bíblicamente hablando, nuevo. Recuerden ustedes el precedente de Aarón, Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón. Murieron precisamente porque profanaron lo sagrado. El juicio de Dios vino sobre ellos. Ellos tuvieron en poco las cosas de Dios y debemos de tener en alta estima las cosas de Dios. Elí fue indiferente. No es que no le llamó la atención a sus hijos. El rumor corría porque los hijos estaban profanando lo sagrado y estaban cometiendo pecados de inmoralidad sexual. El punto es que Elí lo corrigió, pero no drásticamente. Los corrigió, pero no severamente. Simple y llanamente Elí le decía: oh hijo, escucho por ahí que ustedes no se están portando bien. Sin embargo, debió de actuar con más energía, conforme al testimonio de la verdad de Dios, es decir, la verdad que Dios había dejado en el Pentateuco. En segundo lugar, ¿qué encontramos aquí? Bueno, que el juicio de Dios vino, y entonces Dios dice que no va a tener en poco aquellos que menosprecien su nombre. En otras palabras, Dios no solamente se va a alejar, sino que también va a venir en consecuencia, es decir, su disciplina, su juicio, su castigo. Esto debe llevar a toda persona, a todo creyente, a temerle a Dios. Sí, la longanimidad de Dios. La longanimidad de Dios parece como si Dios fuera indiferente. Ya hemos hablado del Salmo 150, hemos hablado de que debemos de reverenciar a Dios, que toda la creación debe reverenciar a Dios, pero de igual forma hemos hablado del Salmo 50. El Salmo 50 nos habla, bueno, de Dios, como si Dios fuera indiferente, pero no, Él no es indiferente, sino que Él quiere que las personas se vuelvan a Él, que su bondad le muestre precisamente que Él es un Dios paciente. Dice la Biblia, su longanimidad que te debe conducir al arrepentimiento. Y en tercer lugar, la gran verdad que encontramos en ese versículo 30 del capítulo 2 del primer libro de Samuel, dice que Dios honra a los que le honran. Bueno, de algo negativo, Dios presenta una verdad positiva. Aquí tenemos entonces una gran motivación. La motivación para honrar a Dios. Pero permítame explicar esto. Permítame explicar esto. La honra a Dios no es una honra mística. En otras palabras, no es una honra que no se puede demostrar o una honra subjetiva, como quien dice, yo pongo a Dios siempre delante de mí. Maravilloso, eso está muy bien, eso es verbal, eso es teórico. Es más que eso. Es realmente poner a Dios delante. Poner a Dios delante significa obedecer su palabra.
ser fiel a la palabra del Señor. En este mundo caído no es fácil ser fiel a la palabra de Dios. El mundo es un sistema. El mundo, según Efesios capítulo 2, es una corriente. Por eso en el capítulo 12 de la carta de Pablo a los romanos, él dice, no os adaptéis a este siglo. Transformaos, en otras palabras, no se amolden a este sistema, a este orden de pensamiento. Entonces, bueno, no es fácil, es contracorriente, es nadar contracorriente. Obedecer la palabra de Dios es también tener un conjunto de verdades en el corazón y en la mente y procurar la consistencia en el día a día. Honrar a Dios fue lo que hizo José por reflejo. ¿Qué hizo? Bueno, cuando la mujer de Potifar vino a seducirle, le dijo no. Ella primero trató de seducirle verbalmente, pero llegó un punto de descaro que simple y llanamente se asió de él. Pero él se liberó y dijo, no, yo temo a Dios y temo también a mi jefe, a mi patrón, a mi amo. Y le dejó las ropas en sus manos. Honró a Dios. En otras palabras, obedeció a Dios y lo demostró de manera real, es decir, con un hecho. Honrar a Dios fue lo que hizo Esther. Sí, la reina Esther, en un momento de dificultad, donde su pueblo peligraba y donde dijo, si perezco, que perezca. En otras palabras, estuvo dispuesta a renunciar a todo, estuvo dispuesta a dejarlo todo por causa de Dios, por amor a Dios, por amor a su palabra y para honrar el nombre de Dios y para honrar también a su pueblo. Pero ¿a quién más tenemos en la Biblia? Oh, a Daniel. Daniel, que estuvo dispuesto a honrar a Dios siempre. Y no solamente él, sino Sadrat, Mesach y Abednego. Dice la Biblia que propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y fueron consistentes. Cada vez que el rey, pues, presentaba una ley o un edicto en donde se demandaba de ellos una veneración a un Dios que no fuera el Dios que ellos habían conocido, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ellos decían que no. Y en más de una ocasión ofrendaron sus vidas. Daniel fue llevado a un lugar terrible, donde habían leones, pero Dios lo preservó, porque Dios honra a los que le honran. Sadrat, Mesach y Abednego fueron echados en un lugar ardiente, en un horno de fuego ardiente, pero Dios estaba con él y con ellos, con Daniel y con ellos, porque Dios honra a los que le honran. Pero eso podemos verlo, digámoslo así, en otros aspectos también. Podemos verlo en nuestra propia comunidad cristiana, quiero decir, en cualquier comunidad cristiana, cuando hay fidelidad y respeto en lo que tiene que ver con la honra a los ministros, a los pastores. Dice la palabra del Señor, honrad a vuestros pastores. Dice la palabra del Señor, someteos a vuestros pastores, porque esto es agradable a Dios. Pero también tiene que ver con el desempeño de los roles, el hecho de que el hombre ame a su esposa y que la esposa se someta a su esposo. Tiene que ver con la crianza de los hijos, que los padres no exasperen a sus hijos. Tiene que ver con la honra que los hijos le deben a los padres, que los hijos no se rebelen en contra de sus padres. Dice la Biblia que el primer mandamiento con promesa es la honra a los padres. El primer mandamiento con promesa. Es decir, que un hijo cristiano honrará a Dios honrando a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hay largura de días, calidad de vida, un disfrute mejor de la existencia, de la vida, cuando honramos a nuestros padres. La honra a los gobernantes, dice honrad al rey. Cuando nos sometemos, bueno, al orden que Dios ha establecido, sométanse a toda autoridad, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Si resistimos a la autoridad, estamos resistiendo a Dios. En otras palabras, debemos de honrar este orden que Dios ha establecido. Lógicamente, siempre y cuando este orden no vaya en contra de Dios, dice la Biblia. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, con nuestra generosidad. Cuando somos generosos, cuando estamos dispuestos a dar lo que Dios dice que debemos de dar. Dice la palabra del Señor que Dios ama al dador alegre. Sí, y en lo que tiene que ver con la proporcionalidad de nuestra bendición.
dice cada cual ofrende, aporte, según haya prosperado. Aquí hay una regla, aquí hay un orden equitativo y maravilloso que va siempre a nuestro favor. Dice la Biblia, Dios ama al dador alegre, pero también dice la Biblia en Malaquías, y yo derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Dad y se os dará. Ahí está, la honra de dar, pero también esto viene, digámoslo así, de manera maravillosa a favor nuestro. Y Dios vendrá y llenará nuestra vasija, pero de manera abundante, no de manera mediocre, sino de manera abundante, porque el Dios de la Biblia es el Dios de la abundancia. Dios honra a los que le honran. Bueno, en el próximo segmento estaremos hablando de una filosofía de vida para el creyente. Todo es vuestro. Así lo expresó el apóstol Pablo y así deben de vivir también, me incluyo, debemos de vivir los cristianos, honrando al Dios del cielo. Él ha limpiado mi maldad.